Muy buen día, mis queridos amigos y hermanos. Nuevamente nos damos cita esta mañana con el propósito de estudiar en esta semana un tema que lleva por título En el calor. En el calor extremo, así que vamos a pedir la bendición del Señor para que nos acompañe. Y vamos a pedir que cierren sus ojitos, pues sin la presencia de su Santo Espíritu no podremos ser guiados para encontrar sabiduría en la palabra de Dios. Oremos. Amantísimo Padre y bondadoso Señor, queremos darte gracias, Señor, por tus ricas bendiciones. Gracias por la oportunidad que tenemos ahora de participar del beneficio de la enseñanza de tu palabra. Así que oramos para que tu Santo Espíritu nos dirija en el estudio de esta semana, que podamos aprovechar todas las enseñanzas que tienes para nosotros, no para adquirir conocimiento, no solo para eso, sino también para poner en práctica en nuestras vidas. Así que pedimos tu bendición, Señor. Tú nos guíes en este estudio, te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Calor extremo es el título de esta semana. Y el versículo principal está en Isaías capítulo 53, versículo 10 y dice: Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este es el versículo central. ¿Pero qué vamos a ver en esta semana? Bueno, nos responderemos algunas preguntas, porque a veces parece ser que el Señor está dispuesto a correr riesgos en cuanto al concepto que las personas tienen acerca de Él. Nosotros sabemos, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero en algunos eventos que leemos en las Escrituras pareciera mostrar algunas facetas que es desconocida y podemos tener pensamientos equivocados acerca de Él. Entonces, ¿hasta dónde nosotros creemos que Dios está dispuesto a que lo malinterpretemos y con tal de Él imprimir la imagen de su Hijo en nosotros? Es así que en esta primera parte vamos a analizar un poco con la experiencia de Abraham, porque Abraham también pasó por el crisol. ¿Ok? Génesis, en el capítulo 22 vemos la historia que nos ha inspirado para ejercitar la fe y la confianza en Dios. En Génesis 22 se encuentra el momento donde el Señor le pide a Abraham, en su vejez, después de haber recibido una promesa de que él sería padre de naciones. Ahora llega el momento aquí en el capítulo 22 en donde el Señor, después de haberle concedido en la vejez a Abraham su promesa, y ahora tiene un hijo, ahora el Señor le pide a Abraham que lleve a ese hijo y lo sacrifique. Tú puedes leer allí en el capítulo 22 esta bonita historia que nos deja muchas enseñanzas. El Señor pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y Abraham va obedientemente a sacrificar. Y no va solo, va acompañado. Mas, sin embargo, dice a sus acompañantes, a sus siervos, que lo esperen en cierto lugar, porque él va a ir con su hijo a sacrificar y después volverán. No debió haber sido muy fácil para Abraham pasar por esta experiencia, porque fueron 3 días de viaje, fueron 3 noches que con seguridad oró mucho. Con seguridad estaba en una situación bastante crítica. Su único hijo, el hijo de la promesa, a quien amaba tanto, por quien tantos años esperó,
Y ahora, después de tenerlo, el mismo Señor que le hizo la promesa de que tendría un hijo y que a través de él vendrían naciones, le está pidiendo que lo sacrifique. Es algo bastante interesante. Cualquiera de nosotros podría pensar, pero ¿qué clase de Dios es este? Que, que manda para que sea sacrificado el hijo de alguien. Entonces, ¿te imaginas lo que pudo haber sentido Abraham? Pues era una idea bastante repugnante acerca de un Dios que dice, que se muestra como que Dios es amor. Entonces, ¿por qué Abraham podría ofrecer este sacrificio? O sea, ¿qué sentido tenía? ¿Por qué el Señor le pidió a Abraham que hiciera esto? Bueno, nosotros no conocemos la experiencia de Abraham, no conocemos los corazones, pero sí sabemos y podemos entender un poco porque se aplica para nosotros. Era importante que Abraham seguramente conociera acerca de la experiencia o más bien la intención y lo que fue necesario para que nosotros alcanzáramos la salvación. El Hijo de Dios iba a ser sacrificado, iba a ser dado en sacrificio. La angustia de su Padre, pero el amor de su Padre por nosotros hizo posible que así aconteciese. Era necesario que Abraham pasase por esa experiencia de saber que tenía que entregar a su hijo. Todo por un amor, todo por una confianza, todo porque él respetaba a Dios, honraba a Dios, temía a Dios, pero también confiaba en Él. Abraham tenía que pasar por esa experiencia para ser bendición también para todos nosotros. ¿Te imaginas donde Abraham hubiera desistido de esa prueba? No tendríamos nosotros una evidencia de esa entrega, no tendríamos una evidencia de hasta dónde puede llegar el ser humano a ser fiel a Dios y a confiar en su poder. No tendríamos una evidencia escrita de esa actitud, pero la tenemos hoy en día. Abraham, sin vacilar, con seguridad, con muchas preguntas en sí, supongo yo que fueron los momentos en donde él más estuvo orando, donde él se entregó en oración pidiendo al Señor, Señor, tú me prometiste que de mi descendencia saldrían naciones, Señor. Yo quisiera entender mejor esto, mas sin embargo él no dudó de la promesa. A veces vamos a pasar por situaciones difíciles como esta, pero debemos de tener la confianza firme y segura de por la cual estaba pasando Abraham en este momento, confiado y seguro. Era una prueba. El Señor no tenía la menor intención de que Isaac fuera sacrificado. Era solo una prueba. Muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones así, donde el Señor nos pide que hagamos algo, pero Él no tiene la intención que lo terminemos. ¿Cómo nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios? Necesitas tener una experiencia personal e íntima con Él, para que puedas entender su voluntad, para que de alguna manera puedas escuchar su voz. Aquí está la diferencia. Abraham escuchaba la voz de Dios y confiaba en Él. Sabía cuál era la voz de su Señor y por eso obedeció. Y fue premiada su obediencia. El Señor no le permitió culminar lo que le había pedido que hiciese. Él se proveyó de un cordero y así fue rescatada la vida de Isaac por un sustituto. Y era la lección que necesitaba aprender Abraham. Mas sin embargo pasó por una aflicción para comprenderlo. Y nosotros, con seguridad, cada uno desde su punto, el Señor trata con cada uno de manera personal, pero en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida vamos a vivir circunstancias en donde vamos a tener tal aflicción que van a haber preguntas y con seguridad van a venir dudas acerca del concepto que nosotros tenemos de Dios. Pero no te preocupes, el Señor tiene un plan, tiene un propósito. Vamos a ver un poco de la experiencia de Oseas.
Oseas, el Señor le pide que se case con una ramera. Esta mujer tiene algunos hijos de prostitución. Y más sin embargo, el Señor le pide a Oseas que vuelva a llamarla hacia sí. Pero vamos a ver algunas situaciones difíciles por las cuales pasaría esta mujer ramera. Y es una simbología, porque el Señor le pide esto a Oseas que lo haga para que sirva como parábola acerca de su relación con el pueblo de Israel, acerca de la relación de Dios con el pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel se prostituyó y fue tras otros dioses, aceptó otros dioses como suyos, dejando a Dios su primer amor. Entonces analizaremos en el capítulo 2 de Oseas. Ustedes pueden leerlo. Podemos ver que el Señor utiliza algunas situaciones para atraer de nuevo a Israel, que son dolorosas, pero es lo que el Señor hace para que nosotros volvamos nuestros ojos hacia Él. Esto sucedió con el Israel antiguo. Ahora, no significa que el Señor ha dejado sus métodos. Los métodos de Dios son efectivos. Él no se equivoca. Por lo tanto, Él sigue usando sus métodos para quien necesita usarlos. Por eso muchas veces nosotros pasaremos por esas situaciones. Analizaremos entonces. Vamos a analizar en el capítulo 2 desde el versículo 1 al versículo 12. Y encontramos aquí algunas experiencias. Vamos a leer, por ejemplo, en los versículos 2 y 3. Yo no leeré todos los versículos, ustedes los leerán con paciencia, pero voy a hacer énfasis en algunos versículos. Entonces dice el versículo 2 y 3. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Entonces, ¿qué está diciendo que va a hacer con ella? La va a despojar, la va a desnudar, la va a hacer estéril, poco productiva o nada productiva. Con seguridad habrán situaciones en donde nos hemos sentido así, despojados, desnudados, que no hay productividad en nuestras manos, que lo que hacemos no resulta, no produce. Y son experiencias duras. ¿Qué más dice? Versículos 5 al 7. Dice de la siguiente manera: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará, los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Cómo podemos quedar en algunas situaciones, así como quedó el pueblo de Israel, sin saber a dónde ir? Nos encontramos en encrucijadas porque no sabemos a dónde ir. ¿Por qué? Porque hemos confiado en quien no debemos confiar. Hemos confiado en los dioses que no debemos confiar. Hemos confiado en el brazo humano. Hemos confiado en nuestras capacidades. Hemos confiado en nosotros mismos o hemos confiado en otros hombres antes que confiar en Dios. Y no sabemos, llega un punto de nuestra vida en donde no sabemos a dónde ir porque ya no encontramos quién nos ayude, porque el brazo humano no es poderoso ni para salvar ni para ayudar. Hemos dejado a aquel en quien sí podemos encontrar ayuda y protección. Vamos a leer los versículos 8 y 9, que dicen de la siguiente manera:
Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que les multiplique la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que le había dado para cubrir su desnudez. Si hemos de confiar en otras provisiones, en otros Dios o en otros instrumentos o herramientas para obtener el sustento, el Señor definitivamente quitará su protección y dejará de darnos lo que Él espera darnos, que es lo mejor. Ustedes y yo sabemos que lo que proviene de Dios, lo que proviene de su mano, es lo mejor. Es lo mejor. Que nunca faltará y nunca escaseará porque Él lo prometió. Pero necesitamos ir a Él. Necesitamos confiar en Él y no ser infieles confiando en otras soluciones humanas o del mundo, sino confiando en Él. En el versículo 10 miramos otra experiencia y dice así: y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Muchas veces nos vamos a ver expuestos con nuestros males o debilidades públicamente. ¿No es eso pasar por un calor extremo en el crisol en el que el Señor nos quiere preparar? A veces nos permite pasar por estas situaciones así como pasó el pueblo de Israel. Porque esto que le sucedió a Oseas era un símbolo de lo que le iba a acontecer al pueblo de Israel y le sucedió. Y esto también se repite en la historia porque cada vez que nosotros abandonamos a Dios para ir detrás de otros intereses, entonces el Señor nos hace pasar por situaciones difíciles para que volvamos a Él. Ese es su propósito. Pero qué situación difícil. A veces pasamos por estas situaciones y bueno, pueden ocurrir dos cosas. Por un lado, nosotros podemos pensar que Dios no está obrando en nuestra vida, que Él no está obrando, que está alejado de nosotros. Y pues cuando nosotros pensamos que Él no está obrando, entonces comenzamos a pensar que Él nos abandonó, que no tenemos ya su favor ni su cuidado, pero no es así. Solo que Dios está obrando para nuestra salvación. No siempre que las cosas están yendo mal es el resultado del alejamiento de Dios. De hecho, nunca ha sido así porque Él sabe todas las cosas. Él sabe las situaciones por las que pasamos. Él no nos abandona, a menos que nosotros seamos reacios y definitivamente no querramos nada con Él. Pero cuando nos hemos equivocado, cuando Él sabe que somos susceptibles todavía a su voz, Él nos cuida y nos permite pasar por ciertas situaciones y aún nos conduce a ellas para que nosotros nuevamente volvamos nuestros ojos a Él. Se torna difícil. ¿Ese es nuestro Dios? Pues ese es nuestro Dios, que hace lo que sea necesario para que nosotros volvamos a Él. Él está en medio de nosotros, a pesar de que nosotros lo ignoremos. La otra circunstancia que podemos pasar es que, si bien no es que reconocemos que Dios no está obrando en nuestra vida, entonces también puede pasar lo otro, que malinterpretamos cómo es que Dios obra en nuestra vida. Malinterpretamos sus obras y pensamos, no, Dios está siendo muy malo conmigo. Entonces cambia nuestra visión acerca de Él. Cambia nuestra visión acerca de cómo Él opera. Y entonces le adjudicamos mal o injusticia. Pero no es así, mis hermanos. Cuando nos sentimos heridos y avergonzados, es fácil culpar al Señor del mal que está aconteciendo y decir, no, el Señor es injusto, el Señor no. Pero no, Dios está obrando precisamente para cambiarnos, para transformarnos, para hacer del nuestro un carácter santificado, puro.
Entonces, mis hermanos, nosotros vemos que en los versículos siguientes, vemos cómo el Señor finalmente muestra su amor para con su pueblo y su compasión, su misericordia. Tal vez si nosotros hemos estado pasando por situaciones difíciles, por ese calor extremo en el crisol en el cual el Señor nos conduce, podemos también pensar al ver estas historias que el Señor colocó en su palabra para que nosotros aprendamos que no necesitamos pasar por ese crisol, sino que nos entreguemos al Señor antes de depositar nuestra confianza en otros poderes o en otras fuerzas o en otras conveniencias, que nos aseguremos de estar firmes en el Señor. Cuando lees tú los versículos 14 al 23, te das cuenta cómo el Señor utiliza esa simbología para atraer nuevamente a su pueblo. Lo leeré finalmente para que lo escuchen. Pero he aquí, versículo 14, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mencionados por sus nombres. Y en aquel tiempo haré para ellos pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra, y quebraré arco y espada y la batalla de la tierra, y los haré dormir seguros. Y te despojaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y juicio, en compasión y en misericordias. Y te desposaré conmigo en fe, y conocerás a Jehová. Y será que en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, y al vino, y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de la que no ha obtenido misericordia, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Qué misericordia del Señor, qué bondad del Señor. A pesar de que Él nos lleva por situaciones tan difíciles, que nos hace pasar ese calor extremo para purificarnos, Él dice, ustedes serán purificados y yo estaré a su lado y seré su protección al final. Pero necesitamos pasar por estos crisoles. Tu elección y la mía, mis hermanos, hacen la diferencia. ¿A quién queremos servir? ¿De qué lado queremos estar? ¿Del lado de Dios o del lado del enemigo? Tu decisión, tu elección determina por qué clase de crisol necesitas pasar. Vamos a analizar lo candente que puede ser el crisol en esa oportunidad para nuestro amigo Job. En el capítulo 1 del libro de Job, a partir del versículo 6, conocemos las razones por las cuales se llevaron a cabo los sufrimientos de Job, las penas que él pasó. Y podemos darnos cuenta en el relato que está a partir del versículo 6, que es el Señor, Dios mismo, y no Satanás, quien trae a colación a Job. Es Dios quien llama la atención de Satanás hacia Job, hacia su siervo. Es el Señor que, a sabiendas, porque Dios que conoce todas las cosas, algo muy importante para tener en cuenta aquí es que es Satanás y no Dios quien inflige el sufrimiento de Job. Toda la angustia que vive Job, todo lo que le acontece, es Satanás quien lo causa, no Dios. Solo que también queda claro que Dios es quien concede su permiso para que Satanás pueda afectar sus pertenencias de Job y destruir todo lo que tiene. Es interesante porque en esta experiencia, antes de que sucediera, Job no tenía ni idea de lo que estaba por suceder.
Lejos estaba él de pensar todo el daño que iba a ser causado en sus pertenencias. Entonces nos asaltan algunas preguntas. ¿Será que Dios puede ser justo y santo cuando permite que estas cosas sucedan? Cuando permite que Satanás cause daño a sus hijos. ¿Cómo es posible que sea justo y santo al mismo tiempo, verdad? Vienen esas preguntas. ¿Es un caso aislado que sucedió con Job? ¿O será que Dios actúa normalmente de esa manera? Como quiera que sea, tenemos una enseñanza en la experiencia de Job. Y esa enseñanza es que tenemos dos caminos para enfrentar ese sufrimiento. Tenemos dos caminos para responder. Y Job nos muestra cómo responde él. Por un lado, nosotros podemos hacernos falsas ideas acerca de quién es Dios, acerca de su carácter. Podemos hacernos falsas ideas acerca de que hay algo injusto en Dios. Y podemos enojarnos y ponernos en rebeldía y darle la espalda a Dios que según nosotros, según a nuestra vista, pues es un Dios injusto. O tal vez en muchas circunstancias o en muchos momentos algunas personas pudieron haber inclusive hasta declarado que era cruel. O por otro lado también podemos nosotros, como hizo Job, aferrarnos firmemente a él y abrazarlo con más ansia en busca de ayuda, en busca de misericordia, en busca de valor para enfrentar las situaciones. Tenemos esas dos opciones. Job nos muestra cómo vive él, cómo sobrevive esta situación a través de la adoración que él muestra hacia Dios. Y él toma tres actitudes aquí muy importantes. En primer lugar, Job acepta que él es impotente y reconoce que no tiene derecho a nada. Lo leemos ahí en el versículo 20 del capítulo 1. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. He aquí la respuesta de Job. Él reconoce que no tiene ningún derecho. Dice: desnudo salí y así desnudo voy a volver. No tengo nada que sea mío aquí en la tierra. Él no tiene derecho a nada. Eso fue lo que dijo. También reconoce que Dios todavía tiene el control de su vida. ¿Qué fue lo que dijo él? Jehová dio y Jehová quitó. Él está al control de todo. Él sabe a quién da, a quién quita. Él es dueño de todo. Entonces Job reconoce aquí, estos son términos de adoración. De esa manera él responde a su situación difícil. Y en tercera instancia, Job concluye reafirmando su fe en la justicia de Dios cuando dice: sea el nombre de Jehová bendito. Él concluye así, reafirma su fe. Él revela con esa actitud que él no deja de creer en Dios por más que le esté sucediendo estas calamidades tan terribles. Ustedes y yo conocemos la historia de Job. Si no la conocen, pueden leerse ese capítulo 1 y 2 de Job. Ahí está relatada toda la historia de Job. Qué experiencia tan hermosa. Y qué bueno sería que nosotros también, si estamos pasando por pruebas semejantes, podamos seguir esos pasos de Job. Que nuestra adoración no se vea afectada por las circunstancias que estamos viviendo, porque Dios tiene un propósito y tiene un propósito redentivo para nosotros. Ustedes y yo sabemos cómo termina la historia de Job, cómo el Señor restaura a Job, le devuelve sus pertenencias. No que a todos nos vaya a acontecer de la misma manera, pero con seguridad el Señor, así como tuvo un propósito para con Job, y su nombre fue glorificado y Job fue restablecido, asimismo también él tiene
otras experiencias para nosotros y también tiene puertas y salidas para nosotros, puertas de éxito, salidas de éxito para gloria de su nombre y para nuestra salvación. Vamos a mirar cómo se puede sobrevivir también gracias a la esperanza, y quien tenemos como ejemplo en esta mañana es a Pablo, el apóstol Pablo. La vida de Pablo no fue muy fácil. Él mismo lo relata cuántas dificultades pasó él, cuántas vicisitudes tuvo que afrontar. Y en 2 Corintios, en el capítulo 11, del versículo 23 al versículo 29, miramos cómo él revela sus sufrimientos. Lo voy a leer de manera rápida para que escuchemos. Escucha con atención. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Estas son las experiencias que Pablo contó acerca de sus padecimientos, sus sufrimientos. Pero, ¿por qué Pablo comenta estas cosas? ¿Hay alguna razón para que él comente estas cosas? Bueno, hay una razón, sí. O hay varias razones, pero vamos a resaltar una de las razones. Nosotros podemos ver en la experiencia de Pablo que si alguien sufrió, fue él. Mas sin embargo, él se mantuvo firme, fiel al Señor. A pesar de todas estas situaciones que podemos ver en la vida de Pablo, él no echó pie atrás, no se dejó derrumbar. Con seguridad el enemigo estaba queriendo que él desistiera de su propósito de predicar el Evangelio y hacer conocer una verdad. Pero él no desistió, a pesar de las circunstancias que estaba afrontando. Todo lo contrario. Él tenía depositada su confianza en una esperanza. Vamos a leer Corintios, 2 Corintios, en el capítulo 1 y del versículo 3 al 6. Y dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en altas aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios,
que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Es así, mis hermanos, que Pablo menciona aquí cuáles son las motivaciones de él poder afrontar esas situaciones. Vamos a analizarlas más adelante. Pero si miramos ahí en el versículo 4 del texto que acabamos de leer de 2 de Corintios, en el capítulo 1, si miramos el versículo 4, dice lo siguiente: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Analicemos esto. Él nos está diciendo que nosotros pasamos, o él en este caso, pasó por la aflicción. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros que seguramente iban a pasar por la misma situación. Esto significa que este puede ser un llamado para nosotros a participar del ministerio de la reconciliación y para atraer a otros al amor de Cristo. Significa que cuando nosotros pasamos por aflicción es un llamado también de Dios para que con esas experiencias nosotros podamos tener palabra para animar a otro. Tenemos un compromiso, mis hermanos. Tenemos experiencias. Ya cuando nosotros vamos a hablar con una persona para darle palabras de aliento porque está pasando por una situación difícil, ya no le vamos a venir a hablar a la persona solo con teoría de lo que debería hacer, una teoría tal vez no vacía porque llena de razones y de verdades, pero sin experiencia no es tan poderosa como cuando tú has vivido la experiencia, cuando lo has vivido en carne propia. Cuando has pasado por esa situación y ahora vienes tú con toda la confianza absoluta para animar a la persona que también está pasando por esa circunstancia. Es diferente. Entonces hay propósitos y Pablo entendía estos propósitos y decía para esto, para que nosotros también podamos consolar a otros. Ahora bien, si bien nosotros tenemos que experimentar esas heridas y esos sufrimientos para poder animar a otros de manera más efectiva, no es solamente para nosotros, no fue dado esa participación en la vida para nosotros. Este es un principio cristiano, porque Jesús nos dio la enseñanza, Jesús nos dio el ejemplo. Esto lo podemos corroborar en Hechos capítulo 4 y en el versículo 15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mis hermanos, el Señor Jesucristo toda su vida que estuvo aquí en la tierra, sobre todo en los 3 años y medio de su ministerio, desde su vida pública, Él sufrió lo que cada ser humano sufre en esta vida, en las tentaciones y en los sufrimientos. No hay ningún sufrimiento humano que el Señor Jesucristo no haya pasado. Por eso Él es nuestro fiel y sumo sacerdote. Por eso Él nos entiende. Porque Él pasó por nuestras mismas situaciones y Él tiene la solución. Él sabe cómo solucionar cada uno de nuestros problemas. Entonces, ¿necesitamos nosotros desesperarnos por nuestra vida? Podemos desesperarnos porque de pronto haya una situación muy difícil. De hecho, hasta muchos de nosotros podríamos llegar a morir, pero hay algo que no debe pasar en nosotros. No debemos tener temor. Sea que desesperemos en el sufrimiento o sea que muramos por causa de alguna situación difícil, pero no debemos temer. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha enseñado a depender de Él. Y la misma razón que dice Pablo, y esa debe ser nuestra esperanza, y así vencemos nosotros, apartados del temor de la muerte o de las consecuencias. Ahí en 2 de Corintios, en el versículo 9, en el capítulo 1, dice Pablo al final, dice, resucita a los muertos.
¿Cómo dice? Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Un día el Señor vendrá y nos levantará. No importa qué pase en esta vida, no importa qué acontezca en este mundo, cuáles son las circunstancias por las que pasemos. El Señor vendrá un día y nos levantará. Así que, ¿cuál es la esperanza de Pablo? ¿En qué basa él su confianza para decir estas cosas y para afrontar esas situaciones? Tal vez nos puedan ayudar a nosotros cuando pasemos esas situaciones. Revisemos un poquito los versículos 10 y 11 de 2 de Corintios capítulo 1. Dice de la siguiente manera, y ahí vamos a analizar 3 aspectos por los cuales podemos entender que Pablo fortalece su fe y su confianza y no duda a pesar de las circunstancias. En el versículo 10 dice de la siguiente manera, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Él está hablando del pasado, del presente y del futuro. ¿Pero de quién? Del comportamiento de Dios para con su pueblo. Tiene evidencias del pasado, de cómo se ha comportado, de cómo ha amado y ha cuidado a su pueblo, a pesar de las situaciones que pasaron todo el pueblo de Israel en todas sus edades. Y dice, y nos libra, tiene evidencias presenciales, presentes. Y también en lo futuro. ¿De qué? De la muerte, del mal, del pecado. Entonces él basa su confianza en el historial de Dios, en ese pasado que revela Dios. En segundo lugar, dice también, ahí mismo, en el mismo versículo, al terminar, dice, en quien esperamos que aún nos librará. Bueno, cuando nosotros estamos pensando en el futuro, acerca de lo que Dios hará en nuestra vida, tenemos que estar completamente determinados a fijar nuestros ojos en Él. Significa que nosotros estamos depositando toda nuestra confianza en Él, una determinación absoluta en que Él será nuestro guía, nuestra confianza en Él. Y en tercer lugar, lo encontramos en el versículo 11, cuando dice de la siguiente manera, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está confiando en la intercesión de sus hermanos en la fe. Está confiando en las oraciones de aquellos que le conocen y que participan de la misma fe. Aquí están basadas la confianza de Pablo, de aquí toma él esperanza, de aquí él toma fuerza para resistir a estas situaciones. Mis hermanos, nosotros podemos participar de lo mismo. Aprendamos de Pablo para que no caigamos en la autocompasión cuando nos vienen esas situaciones difíciles, sino que estemos fortalecidos por las evidencias que tenemos de lo que acontece, no solo de Dios para con nosotros, que es lo principal, sino que también tenemos otras personas que nos rodean, que también conocen a Dios y oran por nosotros. Y sus oraciones nos ayudan, nos fortalecen, nos animan. Analizaremos que hasta ahora hemos visto diferentes clases de crisoles por el cual el Señor nos hace pasar. Situaciones que aún permite también en nuestra vida, pero que nos ayudan. Y con seguridad hasta ahora pues habrán quienes piensen que no se refleja mucho amor en estas experiencias que pasamos y que el Señor conoce y que tal vez Él mismo nos conduce para que pasemos por ellas, que tal vez no se refleja ahí mucho amor de Dios. Aunque sabemos que el propósito de Dios para nosotros es el bien. Pero sí, ciertamente en este mundo no comprenderemos las cosas en su totalidad, no comprenderemos las acciones de Dios en su totalidad. Eso no sucederá aquí.
pero algún día cuando estemos en el cielo sucederá. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5 dice de la siguiente manera: así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este versículo nos enseña que aquí no vamos a comprender todo, pero llegará un momento en donde conoceremos bien las razones de por qué pasamos por ciertas situaciones y ahí comprenderemos el amor de Dios en su totalidad. Aun cuando algunas personas aquí todavía no lo puedan comprender de esa manera. Primera de Corintios, en el capítulo 13 y en el versículo 12, reafirma esta idea. Y dice así: ahora veremos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces, queriendo decir en ese momento, cuando venga el Señor, conoceré como fui conocido. Entonces, llegará un tiempo en donde nosotros comprenderemos que a pesar de las dificultades que nosotros pasamos, el Señor estará presente, está presente en todo momento, cuida de nosotros. Esa es una situación con la cual vamos a tener que aprender a vivir mientras estemos en esta tierra. El Señor tiene propósitos con cada situación difícil que nos acontece, y sus propósitos son de amor. Dios es amor. Al igual que cuando recuerdan que leímos el Salmo 23, en donde se nos presenta la figura de un pastor que nos cuida y que cuando nos descarriamos como ovejas, Él va en busca de nosotros, nos cuida y nos consiente y nos lleva por su deseo, llevarnos para que estemos en lugares seguros, para que no falte el alimento ni el agua. Isaías capítulo 43 también nos presenta la misma idea. Dice así Isaías 43 del 1 al 7. Escuchen bien. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis ojos y mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Aquí en estos pasajes podemos encontrar el cuidado de Dios para con nosotros, mostrándonos que muy diferente de lo que nosotros quisiéramos escuchar, porque nosotros quisiéramos escuchar que Él nos va a evitar esos caminos difíciles, que por ser hijos de Dios entonces Él nos va a evitar el sufrimiento y el dolor, pero no es lo que Dios promete. Lo que Él dice es que cuando leemos ahí en el versículo, en los versículos de Isaías, cuando dice que pasaremos por las aguas y no nos anegaremos, o por el fuego y no nos quemaremos, significa que Él no nos va a evitar esas situaciones difíciles. Lo que sí promete es que estará a nuestro lado. Él promete que nos cuidará. Entonces, hemos de saber que en el amor de Dios y en sus propósitos, Él tiene planes para nosotros. Tiene planes para purificarnos, para limpiarnos, para reafinar nuestro carácter.
porque así como estamos, difícilmente podríamos entrar al reino de los cielos. Él quiere ayudarnos y estas situaciones difíciles son su ayuda y Él promete estar siempre con nosotros por más difíciles que parezcan las situaciones. Podemos concluir entonces 3 cosas de los crisoles que hemos aprendido hasta ahora. En primer lugar, el calor extremo de Dios no nos destruirá a nosotros. No es su propósito destruirnos a nosotros cuando pasamos por esas situaciones difíciles. No es su propósito que nosotros suframos por pasar por esas situaciones, sino su propósito es destruir el pecado que hay en nosotros. Ese es su propósito. No nuestra destrucción, sino la destrucción del pecado que hay en mí. En segundo lugar, podemos también aprender que ese calor extremo no es para hacernos miserables, sino para purificarnos, para cambiar, transformar nuestra naturaleza. Quiere purificarnos para que nosotros podamos estar en su presencia muy pronto. Así como estamos, no podríamos estarlo, porque hay pecado en nosotros. Pero Él quiere purificarnos para estar en la presencia del que es puro y santo. Y en tercer lugar, podemos aprender también que el cuidado de Dios para nosotros, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones buenas o malas, es constante y de amor para nosotros. Él nos cuida, Él nos trata con ternura, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestras equivocaciones. Él sigue insistiendo, Él es persistente con nosotros. Nunca nos dejará solos. Lo leímos en el Salmo 23. Dice, el bien y la misericordia irán delante de mí. Entonces, no importa lo que suceda con nosotros, hemos de tener la seguridad de que Dios está con nosotros. No hemos de temer por su ausencia, sino que Él estará siempre con nosotros a pesar de lo que estemos sufriendo, a pesar de los resultados de nuestra vida. No importa lo que pase con nosotros, Él está con nosotros. Así que, mis hermanos, leeremos al final algunos versículos que nos van a ayudar, en los cuales podemos meditar. Salmos capítulo 103, versículos 13 al 14 dice de la siguiente manera. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mateo 28:20 dice así, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículos preciosos que nos muestran el carácter de Dios, su amor para con nosotros. ¿Podemos experimentar esta realidad de estos versículos en nuestra vida? ¿O ya la hemos experimentado? Ojalá sea así, que ya la hayamos experimentado. Tenemos experiencia y confianza entonces. Si no, dale espacio y espera. El Señor te revelará que estas experiencias también son tuyas y también van a seguirlo siendo hasta cuando Él venga en gloria. Haremos una lectura inspirada, lecturas cristianas, son escritos que nos ayudan mucho a reflexionar. Y vamos a ver qué dice el día de hoy con respecto a lo que hemos estudiado en esta semana. Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción.
Es en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro puro del carácter cristiano. Jesús vigila la prueba. Él sabe qué se necesita para purificar el precioso material, para que pueda reflejar el esplendor de su amor. Es por medio de pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a pruebas. En su providencia los coloca en situaciones que prueban su carácter, les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él. Así alcanza su objetivo. Son educados, adiestrados, disciplinados y preparados para cumplir el gran propósito para el cual recibieron sus capacidades. Esto está en Patriarcas y Profetas, páginas 122 y 123. Si en la providencia de Dios somos llamados a soportar pruebas, aceptemos la cruz y bebamos la copa amarga, recordando que es la mano de un Padre la que la ofrece a nuestros labios. Confiemos en Él confiemos en Él en las tinieblas, en la luz del día o en cualquier situación. No podemos creer que nos dará todo lo que fuere para nuestro bien. Aún en la noche de aflicción, ¿cómo podremos negarnos a elevar el corazón y la voz en agradecida alabanza cuando recordamos el amor por nosotros expresado en la cruz del Calvario? Testimonios para la Iglesia, capítulo 5, página 295. Ciertamente, mis hermanos, estos dos textos nos hacen un resumen de lo que hemos estudiado esta semana. No importa las aflicciones que estamos pasando, hemos de tener la conciencia tranquila reconociendo que el Señor quiere transformarnos y educarnos y que no es su abandono lo que causa esas situaciones, todo lo contrario, porque está a nuestro lado es que nos guía muchas veces a esas situaciones para que nosotros podamos aprender, para ser educados. Nosotros no vamos para cualquier lugar, mis hermanos. Nosotros, el objetivo, el blanco del cristiano es ir al cielo. Tenemos una bendita esperanza y es que el Señor Jesucristo vendría nuevamente para llevarnos junto con Él y morar a su lado y con nuestro Padre Celestial. Solo que si piensas un poquito y miramos cuál es nuestra condición personal, cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro carácter, creo que muchos de nosotros dudaríamos acerca de si nosotros podríamos estar en el cielo o no, pues que estaríamos en la presencia de un Dios santo, de un Dios puro, y los seres celestiales tienen el mismo carácter de nuestro Dios. Entonces, si miramos a nuestro interior, podremos ver tal vez todavía un egoísmo, envidias, celos, motivaciones impropias, tal vez pensamientos inadecuados, situaciones difíciles que con seguridad pensaríamos, bueno, si vamos al cielo, corromperíamos el cielo. Son cosas que el Señor quiere pulir y que quiere quitar de nuestra vida, que quiere quitar de nuestro ser. Y la manera en que el Señor lo hace, por amor a nosotros, es llevarnos a situaciones que, aunque dolorosas, pueden provocar en nosotros una transformación cuando nosotros comprendemos el propósito de esas situaciones por las que pasamos. Así que, mis hermanos, conociendo esto, nosotros podemos darnos cuenta que el amor de Dios para nosotros es un precioso don que no merecemos. Sin embargo, el Señor quiere trabajar con nosotros, insiste en nuestra transformación. Para algunos de ustedes que son padres, sabrán que, así como yo soy padre, sabrán que cuando en ciertas ocasiones necesitamos infligir un castigo a nuestros hijos, una reprensión por algo inadecuado que hacen.
y no queremos que continúen con esa conducta. Tal vez llamamos la atención con paciencia 1, 2 o 3 veces, pero llega un momento en donde decimos, bueno, hay que hacer algo más profundo, hay que tratar esto con un poquito más de fuerza. Y muchas veces, lamentablemente, tenemos que aplicar una reprensión que causa dolor. Y eso tal vez puede ser de muchas maneras, ¿no? Limitar al niño en algo que le gusta mucho. eh, mm, eh, bueno, generalmente, para hablar de manera resumida y de manera general, eso es lo que hacemos. Hay muchas maneras de limitar a alguien para que no obtenga lo que quiere. Y así, causando dolor, se aprende también. No es el propósito de Dios que nosotros lleguemos hasta ese punto. Él siempre nos llama en la paz y en la tranquilidad para que nosotros voluntariamente querramos aceptar la reprensión, pero a veces somos tercos y continuamos. Entonces el Señor utiliza ciertas situaciones para disciplinarnos, para enseñarnos y capacitarnos para vivir en su presencia. Ese es el amor del Señor, manifestado en el sacrificio que hizo su Hijo por nosotros, manifestado en la dádiva de nuestro Padre Celestial para nosotros, que es su Hijo, su mayor tesoro, y no se importó el entregarlo para salvarnos. Qué amor tan grande. Si nosotros reflexionamos y meditamos en todo lo que significó el sacrificio de Cristo Jesús para su Padre, pues entenderíamos el amor para nosotros, porque el propósito, uno de los grandes propósitos, somos nosotros, la salvación nuestra. Así que, mi querido hermano y amigo, el Señor te bendiga mucho. Un abrazo. Espero que estas reflexiones, no solo a ti, sino a mí también, nos ayuden para que con esperanza, con confianza y con alegría también podamos atravesar las situaciones difíciles que o estamos enfrentando o pueden venir más adelante y con seguridad vendrán en el futuro. El Señor te bendiga mucho, mi hermano. Mil bendiciones en este día. Que tu confianza en el Señor crezca y sea fortalecida tu fe por la comunión en la palabra con nuestro Señor. El Señor te bendiga. Un bonito día.